En el corazón polvoriento del alma del rancho, bajo un sol abrasador que calcinaba la tierra de Jalisco, la tensión era un látigo invisible que cortaba el aire. Un grupo de charros, con sus sombreros amplios y rostros curtidos por el sol, rodeaba a El Relámpago, el caballo estrella de la hacienda, cuyo resuello agitado y cojera evidente resonaban con la desesperación colectiva. El animal, normalmente majestuoso, ahora parecía un monumento al sufrimiento, con el pelaje pegado por el sudor y los ojos inyectados en sangre. Los murmullos de preocupación se mezclaban con el leve chirrido de las espuelas y el olor a cuero viejo y sudor equino. Los intentos de los veterinarios, sus jeringas y ungüentos esparcidos en el suelo, habían sido en vano, aumentando el sabor amargo de la derrota que ya se cernía sobre la propiedad. El silencio momentáneo que seguía a cada examen fallido era más ensordecedor que cualquier grito, anunciando una catástrofe inminente. La hacienda misma, con sus muros de adobe descoloridos y sus viejos arcos, parecía gemir bajo el peso de la crisis. El aroma dulzón del mezquite quemándose en la distancia, que usualmente traía consuelo, ahora se sentía pesado, casi asfixiante, como un presagio. Los campos de agave infinitos y espinosos se extendían bajo un cielo implacable, testigos mudos de la posible ruina. La inminente charreada nacional no era solo un evento deportivo, era el último aliento, la tabla de salvación para el alma del rancho y para las decenas de familias de peones que dependían de ella. Sus rostros, sombríos y preocupados, reflejaban la angustia de Eduardo, el hacendado, un hombre corpulento cuya frustración resonaba en el eco de sus pasos nerviosos por el patio empedrado, cada pisotón un recordatorio de la urgencia del tiempo que se agotaba. El Relámpago, con su antes orgullosa crin ahora lacia y su cola sin el vigor habitual, se negaba a comer. Sus flancos temblaban y un relincho ronco y agónico se escapaba de vez en cuando, un lamento que helaba la sangre. Su pata trasera, el foco de la aflicción, apenas podía soportar su peso, y cada intento de moverla provocaba una mueca de dolor que se transmitía al aire, palpable para cualquiera cerca. Los charros más experimentados, quienes habían domado a los caballos más salvajes y conocían cada truco del oficio, se miraban entre sí con una impotencia desoladora. Sus conocimientos y su sabiduría acumulada a lo largo de décadas resultaban inútiles. La desesperación se instalaba como una niebla densa, y el tic-tac invisible del reloj marcaba las horas restantes hasta la competición. Lejos del epicentro del caos, pero extrañamente conectada por hilos invisibles de vibración y sonido, se encontraba Gabriela, menuda, de 11 años, con el cabello trenzado que caía sobre sus hombros y la piel morena curtida por el sol de Jalisco. Estaba sentada en un banco de madera bajo la sombra de un viejo pirul. Sus ojos, aunque ciegos, estaban fijos en un punto distante, como si pudiera percibir la angustia de El Relámpago a través del aire. Para ella, el rancho no era solo un lugar de trabajo, sino un organismo vivo, con sus propios latidos y susurros. Podía sentir la tensión en el suelo bajo sus pies, escuchar el cambio sutil en el viento que arrastraba el olor a sudor de caballo y la desesperación de los hombres, una melodía disonante que solo ella parecía captar con tal claridad. Eduardo el hacendado, con su mandíbula apretada y la mirada dura, observaba la escena con una mezcla de ira y desdén. Su voz, generalmente potente, estaba teñida de una frustración que no podía ocultar, mientras desestimaba las tímidas sugerencias de algunos peones viejos que susurraban sobre la conexión de Gabriela. Para él, la ceguera de la niña era una limitación, una carga, no una fuente de habilidad. Despreciaba cualquier noción de superstición en un momento tan crítico, y su incredulidad era un muro infranqueable. La atmósfera se cargaba no solo con el miedo a la pérdida económica, sino también con el peso del prejuicio, un velo que impedía ver más allá de lo evidente y considerar soluciones fuera de lo convencional, incluso cuando todas las puertas conocidas se cerraban. El sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de naranjas y morados, pero sin disipar la sombra de la ruina. El relámpago exhausto cayó sobre sus rodillas con un gemido que pareció arrancar las últimas esperanzas de los presentes. Su respiración se hizo más superficial y su cuerpo entero temblaba. Un charro, con lágrimas en los ojos,
se acercó para consolarlo, pero el caballo reaccionó con una furia inesperada, un último acto de desesperación. En ese instante, Gabriela, que había permanecido inmóvil, inclinó ligeramente la cabeza. Sus finos dedos se movieron imperceptiblemente, como si estuviera leyendo las vibraciones del aire, el pulso de la tierra, un sonido casi inaudible, una nota discordante en el lamento del caballo había captado su atención, un susurro que nadie más pudo discernir. El sol de Jalisco apenas asomaba por el horizonte, tiñendo el adobe descolorido de la hacienda con un velo dorado, cuando Gabriela ya estaba despierta. Sus dedos menudos se movían con familiaridad sobre el borde de la manta de lana tejida por su abuela, sintiendo cada nudo y cada hilo. Se levantaba con la misma rutina inquebrantable cada día, sus pies descalzos reconociendo el frío pulido del suelo de terracota. El aire matutino traía el inconfundible aroma a café de olla recién hecho y el leve murmullo de las gallinas en el corral cercano, sonidos que para ella pintaban el paisaje con una claridad asombrosa. Su primer acto, casi un ritual, era siempre salir al patio, donde se sentaba en el viejo banco de madera bajo el pirul, esperando sentir las primeras vibraciones de los caballos que empezaban a moverse en los corrales, una sinfonía silenciosa que solo ella podía interpretar. Para Gabriela, el mundo no era una imagen, sino una intrincada red de sonidos, texturas y vibraciones. Sus ojos, velados desde el nacimiento, habían agudizado sus otros sentidos hasta niveles asombrosos. Podía distinguir el trote de cada caballo por la cadencia de sus pasos en la tierra, el siseo del viento al pasar por las pencas del agave o la risa contenida de los peones a la distancia. Las paredes de adobe, el cuero de las sillas de montar, la aspereza de la crin de un caballo, cada textura le contaba una historia. No necesitaba ver los colores del amanecer para saber que el cielo estaba pintado de naranjas y morados. Lo sentía en el cambio de temperatura del aire y en la forma en que los cantos de los pájaros se volvían más nítidos, una danza sensorial que solo ella podía percibir. Su forma de comunicarse era tan única como su percepción del mundo. Sus palabras eran pocas y suaves, pero cargadas de una intención que se transmitía a través del tono y la cadencia. Cuando interactuaba con los caballos, sus manos eran una extensión de su alma, deslizando los dedos por sus lomos, sintiendo cada músculo, cada tensión. A menudo, don Pedro, su mentor, le hablaba en susurros, y Gabriela respondía con un asentimiento casi imperceptible, su rostro girado ligeramente hacia él, interpretando cada inflexión en su voz. Su objeto de confort más preciado no era un juguete, sino un pequeño trozo de cuero curtido, suave y cálido, que siempre llevaba en el bolsillo, un recordatorio constante del olor y la textura de los caballos, su refugio en momentos de incertidumbre. El sueño más grande de Gabriela no era poder ver, sino que el alma del rancho prosperara y que los caballos fueran siempre sanos y felices. Para ella la hacienda no era solo un lugar, sino una criatura viva, con un pulso que sentía bajo sus pies, y los caballos eran sus latidos. Su motivación más profunda residía en su amor incondicional por estos nobles animales, una conexión que trascendía lo físico. Anhelaba que todos pudieran comprender la belleza y la complejidad del mundo a través de los sentidos que ella utilizaba, que vieran más allá de lo evidente. Su propósito era ser la voz de aquellos que no podían hablar, especialmente los caballos cuya angustia resonaba en su propio ser, un eco de su propia vulnerabilidad en un mundo que a menudo no la comprendía. Su visión del mundo era una sinfonía compleja donde cada elemento tenía su lugar y su significado. La humedad del aire, el susurro del viento entre los magueyes, el canto lejano del cenzontle, todo contribuía a un tapiz sensorial que para otros era invisible. Ella veía la tristeza en el pesado resuello de un caballo, la alegría en el vibrar de sus cascos al galopar. Esta profunda empatía la hacía extremadamente sensible al dolor ajeno, especialmente al de los animales. No había ruidos insignificantes para ella. Cada crujido, cada suspiro, era una pieza de un rompecabezas que su mente armaba con una velocidad asombrosa, permitiéndole entender la esencia de las cosas y las emociones que las rodeaban. Y fue precisamente esa agudeza la que la había alertado sobre la desesperación del relámpago en el bloque anterior.
Mientras los charros y veterinarios se frustraban con lo visible, Gabriela sentía la disonancia en el aire, el cambio en el patrón de las vibraciones del suelo, el lamento ronco del caballo, que resonaba más allá del sonido, como una grieta en la armonía del rancho. Su mente ya estaba procesando la información, buscando la nota discordante, el patrón roto. Sabía que la cojera no era solo un problema físico, sino una manifestación de algo más profundo, algo que solo sus manos y su oído podían desentrañar. La urgencia del tiempo se sentía como un pulso acelerado en la tierra, y Gabriela, con una determinación silenciosa, se preparaba para escuchar el susurro que nadie más podía oír. Don Pedro, con su sombrero de ala ancha y su rostro surcado por años de sol y sabiduría charra, se acercó a Gabriela con una lentitud que denotaba respeto. Sus manos, fuertes y callosas por el lazo y el caballo, se posaron suavemente sobre el hombro de la niña, transmitiéndole un calor reconfortante. Él era el único en el rancho que no veía su ceguera como una limitación, sino como la puerta a una percepción más profunda. Desde que era apenas una sombra diminuta, la había instado a escuchar el alma de los caballos, a sentir sus latidos y susurros, un conocimiento ancestral que había pasado de generación en su linaje. Su voz, ronca pero amable, era un ancla en el mar de incertidumbre que ahora envolvía a el alma del rancho, un faro de confianza para la pequeña. «La tierra habla, mi niña, y los caballos gritan en silencio», murmuró don Pedro, su mirada perdida en la lejanía, como si estuviera recordando viejas verdades. Él sabía que Gabriela poseía una habilidad que escapaba a la lógica de los veterinarios y la impaciencia de Eduardo. Había presenciado cómo la niña, con solo tocar la crin de un potro asustado, lograba calmarlo, o cómo, con una simple caricia en el flanco, detectaba una molestia imperceptible para otros. Su fe en ella no era ciega, sino forjada por años de evidencia, una convicción silenciosa que contrastaba con la desesperación palpable de los demás, quienes solo veían la cojera evidente de el relámpago y no la raíz de su dolor. Eduardo el hacendado se acercó a ellos con un resoplido de impaciencia, sus botas resonando con fuerza sobre el empedrado. Su figura corpulenta proyectaba una sombra imponente, y su rostro, normalmente curtido por el sol, ahora mostraba una mezcla de exasperación y desdén. «Don Pedro, todavía con esas viejas supersticiones. El relámpago se está muriendo y usted pierde el tiempo con la niña ciega», espetó, su voz cargada de frustración. Para él, Gabriela era una boca más que alimentar, un estorbo en la urgencia del momento, y la idea de que pudiera ayudar con el caballo era una burla a su pragmatismo y a la ciencia veterinaria que había fallado. Su incredulidad era un muro infranqueable. Los jóvenes jinetes, aunque respetuosos con don Pedro, se miraron entre sí con una mezcla de incomodidad y escepticismo ante las palabras de Eduardo. Algunos de los peones más viejos, sin embargo, recordaban los susurros sobre la conexión de Gabriela, historias transmitidas de boca en boca, aunque nunca convalidadas en momentos de crisis. Se mantenían al margen, sus rostros sombríos reflejando la angustia por el caballo y la incertidumbre por su propio futuro. La tensión entre la fe de don Pedro y el desprecio de Eduardo era palpable, un choque de mundos que se manifestaba en el aire denso del rancho, mientras el sol seguía su lento descenso, aumentando la presión sobre todos. Gabriela, ajena a las palabras despectivas de Eduardo, o quizás simplemente ignorándolas con la sabiduría que solo la ceguera puede otorgar, permaneció inmóvil, con la cabeza ligeramente ladeada. Sus dedos, aún sobre el trozo de cuero curtido que siempre llevaba, se movieron imperceptiblemente, como si estuviera sintonizando una frecuencia que solo ella podía percibir. El lamento del relámpago, ahogado y ronco, resonó en el aire, un sonido que para los demás era solo dolor, pero para ella, una compleja melodía de angustia y desalineación. Sentía la urgencia en cada vibración del suelo, en el pulso acelerado de la desesperación colectiva, una llamada a la acción que su alma no podía ignorar. La escena culminó con todos los personajes reunidos, aunque dispersos, en torno al agonizante el relámpago. Eduardo, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, supervisaba los últimos y desesperados intentos del veterinario, que ya solo ofrecía paliativos. Don Pedro, erguido y silencioso,
Observaba a Gabriela con una fe inquebrantable, su presencia un testimonio mudo de apoyo. Los peones y jinetes, con sus sombreros bajos y miradas perdidas, formaban un círculo de angustia y expectación. El aire, denso con el olor a sudor equino y la inminencia de la derrota, vibraba con la tensión. El relámpago, con su respiración cada vez más superficial, yacía en el centro, el epicentro de un drama que uniría o destruiría a el alma del rancho, mientras Gabriela, en silencio, se preparaba para acercarse al caballo. La cojera del relámpago ya no era una simple molestia, se había transformado en una parálisis dolorosa que encadenaba al majestuoso caballo a su pesadilla. Sus rodillas, magulladas, apenas sostenían su peso, y cada intento de movimiento era un suplicio que se manifestaba en un gemido ronco, más profundo y agónico que antes. El olor a ungüentos y desinfectantes se mezclaba con el hedor acre del miedo y la desesperación que emanaba del animal, impregnando el aire de la cuadra. Los peones, antes ruidosos y vitales, ahora se movían con la lentitud de los condenados, sus rostros curtidos por el sol, reflejando la misma angustia que atenazaba a Eduardo. La charreada nacional, antes un horizonte de esperanza, se alzaba ahora como un verdugo implacable, marcando las horas finales para el alma del rancho. La atmósfera de la hacienda se había vuelto densa, casi tangible, cargada con la incertidumbre del futuro. Los campos de agave, bajo el sol inclemente de Jalisco, parecían marchitarse al compás de la agonía del relámpago, sus espinas ahora símbolos de la desesperanza. El murmullo habitual de las familias de peones, el canto de las mujeres moliendo maíz para las tortillas o las risas de los niños habían sido reemplazados por un silencio sepulcral, roto solo por los lamentos del caballo. Se hablaba en susurros sobre la inminente migración, sobre la venta de las pocas pertenencias, sobre dejar atrás la tierra que había sido su hogar por generaciones. La ruina no era ya una amenaza distante, era un fantasma que caminaba entre ellos, cobrando su peaje emocional antes de la debacle económica. Eduardo, con la camisa empapada en sudor y el rostro enrojecido por la frustración, arremetía contra los veterinarios, sus palabras ásperas resonando en el patio empedrado. «Ya no hay nada que hacer. Este caballo está acabado», bramaba, su voz teñida de una rabia impotencia. Descartaba con un gesto brusco cualquier sugerencia que no fuera una solución rápida y científica. Cuando don Pedro, con su calma habitual, volvió a mencionar la conexión de Gabriela, Eduardo soltó una carcajada amarga. «La niña ciega. ¿Ahora vamos a pedirle a una superstición que salve el rancho? Es absurdo. Hemos probado todo lo humano y lo divino. El relámpago es un caso perdido». Su desdén era un muro infranqueable. Gabriela, sentada en su banco bajo el pirul, sentía la escalada del conflicto como una tormenta acercándose. El cambio en la cadencia de los pasos de los hombres, el tono agudo y desesperado en la voz de Eduardo, el lamento cada vez más débil de el relámpago. Todo era un concierto de dolor que resonaba en su ser. Sus dedos, aferrados al trozo de cuero curtido, se movían con inquietud. Podía percibir el miedo de los peones, el agotamiento de don Pedro, la furia ciega de Eduardo, todo entrelazado con el sufrimiento del caballo. Una punzada de angustia le oprimía el pecho, pero también una determinación férrea. Sabía que había algo más, un susurro que solo ella podía desentrañar antes de que fuera demasiado tarde. Don Pedro, ignorando la bravata de Eduardo, se acercó a Gabriela, su figura encorvada transmitiendo una calma que contrastaba con el caos. «Mi niña, el tiempo se agota. El relámpago está sufriendo. ¿Sientes algo diferente?» Su voz era un susurro, una invitación a la confianza. Eduardo, al verlos, se cruzó de brazos, sus ojos fijos en la escena con una mezcla de impaciencia y desprecio. La tensión era casi insoportable. Cada segundo que pasaba era un martillazo en el féretro de el alma del rancho. La fe de don Pedro era el último reducto de esperanza frente a la inminente catástrofe que se cernía sobre ellos, un rayo de luz en la oscuridad. El relámpago, con un último y desesperado esfuerzo, intentó ponerse de pie, pero sus patas cedieron y cayó pesadamente al suelo, un quejido profundo escapando de su garganta. Su respiración se volvió superficial, casi inaudible, y sus ojos, antes llenos de vida, ahora solo reflejaban un dolor insondable. Eduardo dio media vuelta,
con la mandíbula apretada pareciendo aceptar la derrota. Los peones bajaron la mirada, sus sombreros cubriendo la desesperanza en sus ojos. En ese instante de silencio cargado de fatalidad, Gabriela, guiada por una fuerza invisible, se levantó lentamente de su asiento, sus pies descalzos tocando la tierra, y comenzó a caminar con una lentitud deliberada hacia la cuadra, hacia el lamento moribundo del relámpago, su única esperanza. Los veterinarios, con sus batas blancas manchadas y sus maletines repletos de instrumentos, realizaron un último y desesperado intento por aliviar el tormento del relámpago. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con gafas resbalando por la nariz, intentó una nueva inyección, su aguja reluciendo ominosamente bajo la luz mortecina de la lámpara que un peón sostenía. El caballo, con un relincho ahogado, se encabritó violentamente, sus patas delanteras golpeando el aire con una furia inusitada, casi derribando al veterinario. El aire se llenó del olor penetrante a alcohol y yodo, mezclado con el sudor frío del animal y el miedo palpable de los presentes. La pata trasera, hinchada y amoratada, parecía vibrar con un dolor insoportable, y cada toque o manipulación provocaba un espasmo incontrolable en el cuerpo del equino, confirmando la inutilidad de sus esfuerzos. Los ungüentos se esparcían inútilmente sobre el suelo de tierra, testimonio mudo de su fracaso. Tras la retirada de los veterinarios, los charros más ancianos, con el rostro surcado por el sol y la preocupación, intentaron sus propios métodos, aquellos que habían aprendido de sus abuelos. Uno de ellos, con manos temblorosas, preparó una cataplasma de hierbas silvestres y barro, intentando aplicarla con suavidad en la pata herida del relámpago. El animal, sin embargo, reaccionó con una agresividad aún mayor, mordiendo el aire y pateando con su pata sana, derribando el cubo de agua que contenía la mezcla. El sonido del metal chocando contra el suelo reverberó en el patio, un eco de la desesperación. El olor a tierra húmeda y hierbas machacadas se mezcló con el persistente aroma a sudor y desesperanza. La frustración era un velo denso que cubría a los hombres, sus miradas perdidas en la agonía del caballo, incapaces de encontrar la solución en sus conocimientos ancestrales o en su inquebrantable conexión con los animales. Eduardo, que había observado cada intento con el ceño fruncido y los brazos cruzados, estalló en un grito de rabia y resignación. «¡Basta ya! ¡Es inútil! ¡Este caballo está perdido!», bramó, su voz resonando en los muros descoloridos de la hacienda como un trueno. Su figura corpulenta se movía de un lado a otro, cada paso un golpe seco contra el empedrado, proyectando una sombra de derrota sobre los peones, quienes se encogían ante su ira. El temor a la ruina, antes un susurro, se convirtió en un grito ensordecedor en las mentes de todos. Las familias apostadas en los umbrales de sus jacales observaban la escena con los rostros sombríos, el silencio de sus niños, un presagio de la hambruna y la migración forzada que se cernía sobre ellos. El sol ahora bajo teñía el cielo de un rojo ominoso, como una herida abierta en el horizonte. Ajena al estallido de Eduardo, Gabriela permanecía inmóvil, sentada en el banco bajo el pirul, sus manos menudas aún aferradas al trozo de cuero curtido. Sus ojos, aunque ciegos, estaban fijos en un punto distante, como si pudiera ver el cuadro completo de desesperación que se desplegaba ante ella. Percibía la frustración de los hombres en la tensión de sus músculos, en el cambio de su respiración, en el aroma acre de su miedo. El lamento del relámpago, cada vez más débil, resonaba en su pecho como una nota discordante en una sinfonía. Podía sentir la vibración de cada pisotón de Eduardo, la desesperación en el roce de las espuelas, la humedad de las lágrimas invisibles que caían. Su mente, un complejo mapa sensorial, procesaba cada detalle, buscando la clave, el patrón roto, el susurro que nadie más podía escuchar en medio del caos. El relámpago, con un último esfuerzo agotador, intentó incorporarse de nuevo, pero sus patas delanteras cedieron y su cuerpo cayó pesadamente al suelo, levantando una pequeña nube de polvo. Un gemido ronco y entrecortado escapó de su garganta, y su respiración se volvió aún más superficial, un hilo apenas perceptible en el aire denso. Sus flancos temblaban incontrolablemente, y el sudor frío perlaba su pelaje, que ahora parecía opaco y sin vida. El olor a enfermedad y muerte comenzaba a impregnar el ambiente,
mezclándose con el dulzón aroma a mezquite quemado que antes traía consuelo. La charreada nacional el día siguiente no era ya una fecha en el calendario, sino una guillotina suspendida sobre las cabezas de todos, y el relámpago, el pilar de su esperanza, se desvanecía ante sus ojos, llevándose consigo el futuro del alma del rancho. El sol se hundió por completo tras las montañas, tiñendo el cielo de un oscuro púrpura y anunciando la inminente llegada de la noche, una noche que prometía ser larga y llena de angustia. La sombra de la ruina se alargaba, cubriendo cada rincón de la hacienda. Los murmullos de los peones se volvieron más lúgubres, hablando ya abiertamente de la necesidad de empacar sus pocas pertenencias. Eduardo, con la mirada perdida en el horizonte, parecía haber aceptado la derrota, su cuerpo una montaña de frustración. En ese silencio cargado de fatalidad, solo se oía el débil y errático resuello de el relámpago. Pero Gabriela, en su banco, sintió un cambio sutil en el pulso de la tierra, una última llamada. Lentamente, con una determinación silenciosa que nadie vio, se levantó, sus pies descalzos tocando la tierra fría, y comenzó a caminar, guiada por el lamento moribundo hacia el caballo, la única esperanza que nadie, excepto ella, podía percibir. Los veterinarios se habían retirado, sus rostros marcados por la derrota, dejando tras de sí un rastro de ungüentos inútiles y el pesado silencio de la desesperación. El relámpago, exhausto, yacía sobre el suelo de la cuadra, su respiración un hilo tenue que apenas movía sus flancos. Eduardo, el hacendado, había dado media vuelta, su espalda ancha un monumento a la frustración, su voz quebrada en un susurro de derrota. No hay nada más que hacer. El aire se volvió espeso, cargado con el olor a sudor equino, a miedo y a la inminencia de la ruina. Los charros y peones bajaron la mirada, sus sombreros ocultando la desolación. Fue en ese instante de fatalidad palpable cuando don Pedro, con su mirada sabia y serena, se posó sobre Gabriela. Una invitación silenciosa, una última chispa de esperanza en la oscuridad que los envolvía. La niña sintió el peso de esa mirada como una corriente eléctrica, una llamada irrefutable a su alma. Gabriela, con la lentitud de quien se sabe observada pero con la determinación de una misión ineludible, comenzó a moverse. Sus pies descalzos rozaron el suelo empedrado, sintiendo la textura fría y rugosa, cada piedra una nota en la sinfonía de la hacienda. Pero al dar el primer paso hacia el relámpago, la voz de Eduardo, áspera y cargada de desdén, la detuvo en seco. «Niña, ¿qué haces? Esto no es juego. Ya hemos perdido suficiente tiempo con supercherías». Su desconfianza era un muro invisible que se alzaba entre ella y el caballo moribundo. Los murmullos de los peones se alzaron, una mezcla de escepticismo y la incómoda curiosidad de quienes habían oído viejas historias, pero no se atrevían a desafiar al patrón. Un nudo de incertidumbre se formó en el pecho de Gabriela. Podía sentir las miradas sobre ella, el juicio en el aire, el peso de la desesperación colectiva. Su corazón latió con más fuerza, el sonido de su propia sangre resonando en sus oídos. Sus dedos, aferrados al trozo de cuero curtido, se movieron con inquietud, buscando consuelo en la familiaridad del material. La idea de fallar, de ser la última gota que derramara el vaso de la ruina, la hizo dudar. ¿Qué podía hacer ella, una niña ciega, cuando los sabios y los científicos habían fracasado? El lamento del relámpago, sin embargo, se filtró a través de su miedo, un gemido ronco que era un llamado directo a su alma, un eco de su propia vulnerabilidad. En ese momento de vacilación, la mano fuerte y callosa de don Pedro se posó suavemente sobre su hombro, un ancla en la tormenta de dudas. «Ve, mi niña», susurró, su voz ronca pero firme. «Escucha lo que ellos no pueden ver. Tu corazón y tus manos son tus ojos». Luego se giró hacia Eduardo, su postura erguida y su mirada desafiante. «Eduardo, ¿qué te queda? ¿Perder el rancho y a tu gente? ¿O darle una última oportunidad a lo que la ciencia no entiende? La ceguera de Gabriela es su visión». Eduardo resopló, su rostro contraído, pero la desesperación lo había agotado, y con un gesto de resignación asintió, aunque su desdén permanecía inquebrantable. Con la bendición silenciosa de don Pedro y el permiso reacio de Eduardo, Gabriela reanudó su camino hacia el relámpago. Cada paso era una lectura del suelo, una percepción de las diminutas variaciones de la tierra bajo sus pies.
Al acercarse al caballo, el aire se saturó con el olor a sudor, a enfermedad, a la dulzura metálica de la sangre. Extendió sus manos con una delicadeza reverente, sus dedos finos rozando el pelaje áspero, luego la piel tensa, los músculos contraídos. Su oído se agudizó, captando la cadencia errática de la respiración del caballo, el débil pero insistente latido de su corazón. Buscó la nota discordante, la vibración irregular, el susurro que revelaría la verdad. Concentrada, Gabriela deslizó sus manos por la pata trasera del relámpago, sintiendo cada tendón, cada hueso, cada imperfección. Con la cabeza inclinada, casi pegada al flanco del animal, su respiración se hizo lenta y profunda, en perfecta sincronía con la del caballo. De repente, sus dedos se detuvieron en un punto específico, una mínima hinchazón, un calor sutil que nadie más había notado. Un casi imperceptible temblor recorrió el cuerpo del relámpago, una respuesta silenciosa a su toque. «Aquí», susurró Gabriela, su voz suave pero firme. «Hay algo como un susurro roto». El silencio se hizo total, y la atención de todos se centró en ella. La niña ciega que había encontrado una grieta en la desesperación, asumiendo su papel activo en el destino del alma del rancho. El susurro de Gabriela, apenas audible, resonó en el tenso silencio que siguió a su toque. «Aquí», había dicho, «hay algo, como un susurro roto». Los veterinarios, con sus maletas en el suelo y los rostros sudorosos, se miraron entre sí con una mezcla de perplejidad y agotamiento, sus ojos escrutando la pata del relámpago sin encontrar nada obvio. Eduardo, el hacendado, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, estaba a punto de soltar una nueva ráfaga de desdén, cuando don Pedro, con una autoridad silenciosa que pocas veces usaba, levantó una mano. «Silencio», dijo, su voz grave pero firme, «y denle espacio». El aire se cargó con la expectación, un cambio sutil que Gabriela percibió como una liberación, un respiro que le permitía adentrarse más en el concierto de sensaciones que el caballo emitía. Los charros y peones, aunque escépticos, se movieron con una lentitud respetuosa, abriendo un círculo alrededor de Gabriela y el relámpago. Algunos apagaron las lámparas de queroseno que iluminaban tenuemente la cuadra, sumergiendo el espacio en una penumbra que, paradójicamente, agudizó los sentidos de Gabriela. El olor a sudor equino, a tierra húmeda y a los ungüentos fallidos ahora se percibía con una claridad inusitada. Don Pedro se acercó a la niña, su presencia una burbuja de calma. «¿Necesitas algo más, mi niña? Una manta, un bálsamo». Sus palabras eran un susurro, una invitación a la concentración, un reconocimiento tácito de sus dones que nadie más parecía entender del todo. Con el silencio y el espacio a su favor, la concentración de Gabriela se profundizó, como un pozo que se hace más claro cuanto más se sumerge. El mundo exterior se desdibujó y solo existió el relámpago. Su mano izquierda permaneció en el punto que había detectado, sintiendo el calor anómalo, la vibración irregular. Su mano derecha se deslizó por el lomo del caballo, luego por sus costillas, percibiendo cada respiración como una melodía compleja. El relámpago, que antes se había encabritado ante cualquier toque, ahora permanecía extrañamente quieto, como si reconociera la intención pura y la empatía en los dedos de la niña. La quietud y la oscuridad le permitieron ver con su mente lo que sus ojos no podían, armando un mapa tridimensional de la dolencia. Las reacciones de los presentes eran un estudio de la condición humana. Los charros más jóvenes observaban con una mezcla de extrañeza y una curiosidad casi infantil, sus ceños fruncidos intentando descifrar el misterio que se desplegaba. Los peones más viejos, que habían oído las historias de la conexión de Gabriela, asintieron con lentitud, una comprensión silenciosa en sus ojos curtidos. Eduardo, sin embargo, permanecía inmóvil, con el rostro contraído, su escepticismo aún luchando contra la evidencia de la calma del caballo y la inquebrantable concentración de la niña. El aire vibraba con una tensión única, el choque entre la lógica y lo inexplicable, mientras el destino del alma del rancho pendía de un hilo invisible. Don Pedro, anticipando las necesidades de Gabriela, le ofreció un pequeño cuenco de barro con un bálsamo herbal que él mismo preparaba, una mezcla de árnica y romero, con un aroma terroso y reconfortante.
Para tus manos, mi niña, susurró, para que sientas aún más profundo. Gabriela tomó el cuenco con delicadeza, sus dedos sintiendo la textura granulosa del barro y el calor suave del bálsamo. Aplicó una pequeña cantidad en sus palmas, extendiéndola con lentitud, el olor a hierbas mexicanas llenando su nariz. Era un ritual simple, pero que la conectaba aún más con la tierra, con la tradición y con el caballo, una herramienta más allá de lo visible. Con sus manos ahora impregnadas del bálsamo, Gabriela volvió a deslizar sus dedos sobre la pata del relámpago. La microfractura, la torsión minúscula, o quizás el trauma emocional que lo atormentaba, ella lo sentía con una nitidez abrumadora. La respiración del caballo se hizo más regular, su cuerpo menos tenso. Gabriela inclinó la cabeza, su oído casi pegado al flanco del animal, escuchando el ritmo de su corazón, el susurro de su sangre. Había encontrado la nota discordante en la sinfonía de su angustia. Con una determinación silenciosa, se preparó para actuar, para desentrañar el misterio y sanar el alma del rancho, un paso más cerca de la verdad que solo ella podía percibir. Gabriela, con la concentración de una tejedora de sueños, deslizó sus dedos por la pata del relámpago, regresando al punto exacto donde había sentido el susurro roto. Su tacto era una danza delicada, una presión apenas perceptible, buscando la microfractura que había detectado, una minúscula desviación en la estructura ósea que impedía el correcto apoyo del caballo. Con el oído pegado al flanco, escuchaba el cambio en el ritmo cardíaco, el siseo de la respiración que poco a poco se hacía más regular. El aroma a establo, a sudor y a heno, se mezclaba con el dulzón perfume del bálsamo de árnica en sus manos, creando una burbuja sensorial donde solo existían ella y el noble animal. Un temblor sutil recorrió el cuerpo del relámpago, no de dolor, sino de una liberación contenida, una respuesta silenciosa a la curación incipiente. La técnica de Gabriela era una combinación intuitiva de osteopatía y empatía profunda. No manipulaba con fuerza, sino que aplicaba una presión sostenida y rítmica con la yema de sus dedos, buscando realinear la articulación o el minúsculo hueso desplazado. Sentía la tensión de los músculos circundantes, la resistencia de los tejidos, y con cada pulsación buscaba la relajación, la liberación de la energía estancada. Para ella, el cuerpo del caballo era un mapa tridimensional de sensaciones, donde cada cambio de temperatura, cada nudo en la fibra muscular, cada vibración, le indicaba el camino. El sudor perlaba la frente de la niña, pero su concentración era inquebrantable, una burbuja de paz en medio del caos mientras el relámpago, por primera vez en días, se relajaba bajo sus manos. Eduardo, que había observado la escena con los brazos cruzados y el ceño fruncido, soltó un resoplido de impaciencia. «Esto es una pérdida de tiempo. No veo nada, el caballo sigue en el suelo», bramó su voz rompiendo la frágil calma. Para él, la lentitud del proceso de Gabriela era una afrenta a la urgencia que devoraba la hacienda. Exigía resultados inmediatos, una solución tangible que pudiera ver con sus propios ojos. «La charreada es mañana. ¿Cree que unos masajes van a curar lo que los veterinarios no pudieron?», espetó, su incredulidad un muro impenetrable que se alzaba entre él y la tenue esperanza que comenzaba a florecer en los ojos de don Pedro y algunos peones. El miedo a la ruina era más fuerte que cualquier indicio de mejora. El desdén de Eduardo se clavó en Gabriela como espinas. Sintió la punzada de la duda, el peso de todas las miradas escépticas sobre ella. El lamento, aunque más suave, seguía presente en la respiración del relámpago, un recordatorio de que el dolor no había desaparecido por completo. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si su visión no era suficiente para salvarlos a todos? Sus dedos se crisparon ligeramente sobre el cuero curtido en su bolsillo, buscando consuelo en su familiaridad. Una ola de angustia la invadió, un eco de la desesperación que sentía en el aire, pero luego, el suave roce de la crin del relámpago contra su mejilla, un gesto de confianza, reavivó su determinación. Tras lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos, un cambio sutil pero innegable ocurrió. El relámpago, que había permanecido inmóvil, intentó un movimiento. Con un gemido suave, no de dolor, sino de alivio, logró levantar ligeramente su pata trasera, apoyando un poco de peso sobre ella. No era un paso firme, pero era un avance milagroso.
El olor a miedo en el aire disminuyó, reemplazado por un tenue aroma a esperanza. Don Pedro sonrió, una línea de luz en su rostro curtido. Los peones intercambiaron miradas de asombro y admiración, susurrando «milagro», mientras Eduardo, aunque aún escéptico, no pudo evitar que sus ojos se abrieran ligeramente, su mandíbula tensa. Gabriela, agotada pero con una chispa de triunfo en su corazón, se levantó lentamente. El relámpago, aunque no estaba curado del todo, había respondido. Su respiración era más profunda, su cuerpo menos tenso. Había superado una barrera, había dado el primer paso hacia la recuperación, pero la pata aún no estaba fuerte. El miedo no se había disipado por completo. La charreada nacional con su implacable tic-tac seguía siendo una amenaza inminente, un desafío monumental. La noche caía sobre el alma del rancho, y con ella la conciencia de que aún quedaba un largo camino por recorrer, un último esfuerzo para que el relámpago y con él la hacienda pudieran volver a galopar. Gabriela, con los ojos cerrados, se sumergió en el universo sensorial del relámpago. Sus dedos, impregnados del bálsamo de árnica, trazaban un mapa invisible sobre la pata del caballo, buscando la discordancia, el susurro roto que había detectado. Percibía la temperatura anómala, una leve hinchazón que escapaba a la vista y la sutil vibración de un tendón tensado en exceso. Con su oído pegado al flanco del animal, distinguía la irregularidad en su respiración, el latido alterado de su corazón. Cada sonido una pieza del rompecabezas. Aplicaba una presión rítmica, casi una caricia, intentando realinear lo que sus manos sentían descolocado, una minúscula torsión ósea que nadie más había podido discernir. El aire, denso con el olor a establo y la desesperación, se disipó para ella, dando paso a una burbuja de pura conexión. Eduardo, con la mandíbula apretada y los brazos cruzados, observaba la escena con una impaciencia que le carcomía. Cada minuto que Gabriela dedicaba a su ritual era para él un segundo robado a la agonía del alma del rancho. «Esto es una farsa. La charreada es mañana, don Pedro. ¿Cree que unos masajes van a curar lo que los veterinarios no pudieron con toda su ciencia?», bramó, su voz cargada de un desdén que retumbaba en los muros de adobe. Los peones se encogieron, sus rostros reflejando la misma desesperación que el hacendado. La presión del tiempo era un látigo invisible que cortaba el aire, y la inmovilidad del relámpago a sus ojos era la prueba irrefutable de que todo estaba perdido, que la superstición de la niña era inútil. Las palabras de Eduardo, aunque no vistas, resonaron en el pecho de Gabriela como un eco de las dudas que ella misma albergaba. Sintió el peso de las miradas escépticas, la punzada del miedo al fracaso que se extendía como un velo frío sobre la hacienda. ¿Qué podía hacer ella, una niña ciega, cuando la ciencia y la experiencia habían fallado? Sus dedos se crisparon sobre el trozo de cuero curtido en su bolsillo, buscando el familiar consuelo. Pero luego, el suave roce de la crin de el relámpago contra su mejilla, un suspiro casi inaudible del caballo, reafirmó su propósito. Era una conexión más allá de las palabras, un pacto silencioso que la impulsó a ignorar el ruido exterior y a sumergirse más profundamente en el cuerpo del animal, buscando la respuesta. Tras lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos de concentración intensa, un cambio sutil pero innegable ocurrió. El relámpago, que había permanecido inmóvil y adolorido, emitió un gemido suave, no de angustia, sino de un alivio contenido. Con un esfuerzo lento y deliberado, logró levantar ligeramente su pata trasera, apoyando un poco de peso sobre ella, un movimiento que antes le era imposible. Un murmullo de asombro recorrió el círculo de peones y charros. Don Pedro, con su rostro curtido, dejó escapar una sonrisa tenue, sus ojos brillando con una esperanza que no se atrevía a pronunciar. El olor a miedo en el aire disminuyó, reemplazado por un tenue aroma a tierra húmeda y la promesa de un futuro incierto, pero no perdido. Gabriela, exhausta pero con una chispa de triunfo en su corazón, se levantó lentamente, sus manos aún vibrando con la energía del caballo. «Aquí», susurró, señalando el punto en la pata de el relámpago. «La torsión se ha liberado. El hueso está en su lugar». Su voz, suave pero firme, era la confirmación de su visión única. El relámpago, aunque no estaba curado del todo,
había respondido con una calma sorprendente, su respiración más profunda y su cuerpo menos tenso. Había superado una barrera crítica, había dado el primer paso hacia la recuperación, pero la pata aún no estaba fuerte. El dolor no se había disipado por completo. La charreada nacional, con su implacable tic-tac, seguía siendo una amenaza inminente, un desafío monumental que aún pendía sobre sus cabezas. En un momento de silenciosa expectación, el relámpago, impulsado por una fuerza renovada, intentó de nuevo. Con un relincho suave, diferente al lamento agónico de antes, el caballo se irguió lentamente sobre sus 4 patas, tambaleándose ligeramente, pero manteniéndose en pie. Dio un paso, luego otro, con la pata que antes le impedía moverse. Un paso cojo, pero un paso. El olor a mezquite quemado y a esperanza llenó el aire. Un grito ahogado de asombro escapó de los peones. Eduardo, que había observado todo con el ceño fruncido, sintió cómo su arrogancia se desmoronaba. Sus ojos, antes llenos de desdén, se abrieron desmesuradamente. Su mandíbula cayó. La evidencia era irrefutable. Gabriela, la niña ciega, había obrado un milagro. El alma del rancho tenía una oportunidad. La victoria, aunque parcial, era palpable. El sol de Jalisco caía a plomo sobre el lienzo charro, donde la multitud contenía el aliento, sus rostros curtidos por el sol, reflejando la tensión acumulada. Un silencio expectante se cernía sobre el ruedo, solo roto por el suave murmullo de las espuelas y el aroma a sudor y tierra mojada. El relámpago, con su pelaje brillante y una vitalidad renovada que desmentía su agonía reciente, irrumpió en la arena. Su trote era firme y seguro, una melodía de esperanza que Gabriela sintió en la vibración del suelo bajo sus pies, un pulso rítmico que llenaba el aire. No había rastro de la cojera, solo la majestuosidad de un campeón renacido. Los murmullos de asombro se extendieron como un fuego incontrolable entre los espectadores, sus voces cargadas de incredulidad y una incipiente alegría, el eco de un milagro palpable que nadie se atrevía a nombrar en voz alta, pero que todos comenzaban a sentir con cada batir de cascos. El relámpago, guiado por un charro joven cuya tensión Gabriela percibía en el aire a través del cambio en su respiración y el ligero crujido de su silla, se lanzó a la suerte del coleadero. El caballo giró con una agilidad asombrosa, sus músculos tensos y liberados, las herraduras levantando nubes de polvo dorado que olían a tierra removida y a la adrenalina. Gabriela, con el oído atento, escuchaba el ritmo perfecto de sus cascos, el siseo del lazo al volar por el aire, la exhalación contenida del charro al ejecutar la suerte. Cada movimiento, cada giro preciso, era un testimonio de la curación, una danza de poder y gracia que solo unas horas antes parecía imposible. La multitud estalló en vítores, un clamor de admiración y alivio que resonó en el pecho de Gabriela, confirmando que su toque había desatado la grandeza dormida del animal, un eco de su propia victoria que vibraba en el corazón del rancho. El lienzo charro vibraba con la euforia desatada. Tras una serie de suertes ejecutadas con una maestría que dejaba sin aliento, el juez mayor, con su voz amplificada por los altavoces, anunció la decisión final. El alma del rancho, campeones de la charreada nacional. Un estruendo de aplausos y gritos de júbilo estalló, mezclándose con el repique frenético de las campanas de la iglesia cercana y el vibrante sonido de un mariachi que irrumpió con el son de la negra, su música llenando cada rincón del valle. El aire se llenó del aroma a pólvora de los fuegos artificiales y a sudor de victoria, un perfume embriagador. Lágrimas de alivio corrían por los rostros curtidos de los peones y abrazos sinceros se daban entre charros. Gabriela, aunque no veía la explosión de colores, sentía el temblor de la tierra bajo sus pies, el pulso de la alegría colectiva, el calor de las manos que la buscaban para agradecerle, el dulce sabor de la victoria. Eduardo el hacendado permanecía inmóvil al borde del ruedo, su figura imponente ahora encorvada, su rostro surcado por una mezcla de asombro y una humillación profunda. Sus ojos, antes llenos de desdén, estaban fijos en el relámpago, que ahora trotaba victorioso, y luego en Gabriela, que era el centro silencioso de la celebración, envuelta en la algarabía de su gente. La arrogancia que había sido su coraza se desmoronaba ante la irrefutable evidencia,
como los muros de adobe bajo una tormenta. El hombre que había despreciado su superstición estaba ahora mudo, sin palabras para expresar la gratitud y el arrepentimiento que pugnaban en su pecho. Se acercó a ella con pasos lentos, cada uno un eco de su derrota personal, extendiendo una mano temblorosa que apenas se atrevió a posar sobre su hombro, un gesto de disculpa y reconocimiento que lo despojaba de su orgullo y revelaba una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Como un río desbordado, los peones y charros rodearon a Gabriela, sus voces roncas por la emoción y sus cuerpos vibrando con el alivio. «Gracias, mi niña, salvaste el rancho», exclamaban, sus manos fuertes y callosas tocando su cabello trenzado, sus hombros, sus brazos, con una ternura que la envolvió. El olor a tierra, a cuero y a sudor, que antes le hablaba de angustia y desesperación, ahora era el perfume de la salvación y la hermandad. Las risas de los niños, que antes eran un eco lejano de una alegría prohibida, ahora resonaban a su alrededor, llenos de una felicidad contagiosa. Gabriela se sintió envuelta en una marea de afecto y gratitud, el calor de la comunidad, el pulso de su gente, un abrazo colectivo que disipaba años de prejuicio y soledad, un consuelo que le decía que finalmente era vista por su verdadera esencia y valor. El alma del rancho había renacido de las cenizas de la desesperación, no solo salvada, sino transformada en su esencia. La victoria del relámpago, impulsada por la visión única de Gabriela, había sembrado una nueva semilla de respeto e inclusión en el corazón de la hacienda. Ya no era la niña ciega del rancho, sino Gabriela, la que escucha a los caballos, un susurro de leyenda que comenzaba a extenderse más allá de los campos de agave y los límites del pueblo. Su historia se convertiría en un faro para la comunidad, un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en las capacidades ocultas, en la empatía y en la conexión con el alma de todas las criaturas. Con la caída del sol, un nuevo amanecer se vislumbraba para la hacienda, uno donde la diversidad de talentos sería la más preciada de sus riquezas, un futuro donde la ceguera de Gabriela sería vista como su más profunda y poderosa visión. El sol de Jalisco, ahora un cómplice dorado, iluminaba la arena del lienzo charro, donde el clamor de la multitud aún resonaba como un eco de trueno. Entre el bullicio, las figuras imponentes de los jueces de la charreada nacional, con sus sombreros de gala, se abrieron paso hacia Gabriela, sus rostros curtidos por el asombro. Detrás de ellos, los presidentes de las asociaciones de charros más prestigiosas de México se acercaban, sus miradas ya no de escepticismo, sino de una admiración palpable. Eduardo, con su mandíbula todavía floja por la sorpresa, observaba la escena, su arrogancia desmoronándose como adobe bajo la lluvia, mientras los murmullos de «milagro» se convertían en un reconocimiento unánime. El aire se cargaba con el dulce aroma de la victoria y el incienso de una leyenda naciente, el inicio de una nueva era para el alma del rancho. La multitud se arremolinaba alrededor de Gabriela, un mar de rostros sonrientes y manos extendidas. El presidente de la Federación Mexicana de Charrería, un hombre de voz grave y ademán solemne, se inclinó ante ella. «Gabriela», dijo, su voz resonando con una autoridad que no necesitaba amplificación, «tu don es un tesoro para nuestra charrería. En reconocimiento a tu sabiduría, te ofrecemos una beca completa para el programa de equinoterapia más avanzado del país en el centro de Guadalajara y la invitación abierta a cualquier hacienda que necesite tu visión». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso que Gabriela sintió como un abrazo cálido, una validación que trascendía cualquier premio material, el reconocimiento de su verdadera esencia. Don Pedro, con los ojos húmedos y el pecho hinchado de orgullo, se acercó a Gabriela, su mano fuerte y temblorosa posándose en su hombro. «Mi niña», susurró, su voz apenas audible sobre el clamor, «siempre supe que tu luz guiaría el camino. Hoy, el mundo ha visto lo que tu corazón siempre supo». Las lágrimas corrían por el rostro surcado del viejo capataz, una mezcla de alivio y triunfo. Era el sueño de toda una vida, no solo el suyo, sino el de generaciones de charros que creían en la conexión profunda con los caballos. La propuesta de la beca, el reconocimiento oficial, significaba que la sabiduría ancestral de «el alma del rancho», transmitida a través de Gabriela,
Ahora sería un faro para las nuevas generaciones, una promesa de futuro. Eduardo, con pasos lentos y pesados, se abrió paso entre la multitud. Su rostro, antes una máscara de orgullo y desdén, ahora mostraba una vulnerabilidad cruda. Se arrodilló torpemente frente a Gabriela, un gesto que nadie en la hacienda había visto antes. Su voz, que solía ser un bramido, era ahora un susurro ronco, casi inaudible. «Gabriela», dijo, su mano extendiéndose con una reverencia que nunca se le habría imaginado. «He sido un ciego entre los que ven. Tú, con tus ojos cerrados, nos abriste los nuestros. Perdona mi ignorancia». Luego, con un gesto cargado de significado, se quitó su sombrero de charro, el símbolo de su autoridad y orgullo, y lo colocó suavemente en las manos de Gabriela, un acto de sumisión y respeto que sellaba un nuevo pacto, una nueva era. Desde ese día, la vida en el alma del rancho cambió irrevocablemente. Gabriela ya no era la niña ciega, sino la susurradora de caballos, un título de honor pronunciado con reverencia. Los peones acudían a ella con sus preocupaciones sobre los animales, buscando su consejo y su toque sanador. Eduardo, el hacendado, la consultaba en cada decisión importante relacionada con los caballos, su voz ahora teñida de deferencia. Su opinión era tan valorada o más que la de los veterinarios. Las puertas de otras haciendas se abrieron, invitándola a compartir su don. Ya no era una carga, sino el pilar invisible sobre el que se sostenía el futuro de la hacienda, su presencia una bendición. La beca en Guadalajara la esperaba, una oportunidad para expandir su conocimiento, para formalizar su don y llevarlo a un nivel sin precedentes. Su futuro, antes incierto y limitado, se abría como los vastos campos de agave bajo el sol de Jalisco. Gabriela, con el trozo de cuero curtido en su bolsillo, sentía el pulso de una nueva vida. Una vida donde su ceguera no era una barrera, sino la fuente de su más profunda visión. Una capacidad que la conectaba con el alma del rancho y con el universo que la rodeaba. Su viaje apenas comenzaba, y el eco de su historia resonaría por generaciones. Un año después, el sol de Jalisco aún besaba la piel de Gabriela, pero ahora lo hacía en los jardines serenos del Centro de Equinoterapia de Guadalajara. Sus dedos, antes acostumbrados a la tierra polvorienta del rancho, ahora se deslizaban por el pelaje sedoso de caballos de pura raza, sintiendo la vitalidad de sus músculos y el suave ritmo de su respiración. El aire, perfumado con el dulce aroma de jacarandás y el lejano murmullo de la ciudad, era una sinfonía diferente, pero igual de rica para sus sentidos. Había aprendido nuevas técnicas, nuevas teorías, pero su esencia seguía siendo la misma, la conexión profunda y la empatía. Su ceguera, lejos de ser una limitación, se había convertido en su herramienta más poderosa, permitiéndole percibir matices que los ojos no podían ver. Era la susurradora de caballos, de la que hablaban en todo el estado, una leyenda que se tejía con cada caballo que sanaba. Su risa, antes contenida, ahora resonaba con una libertad que el rancho nunca le había permitido, un eco de su espíritu desatado y vibrante, mientras los conocimientos ancestrales de don Pedro se fusionaban con la ciencia moderna. En el alma del rancho, la vida había florecido de una manera inesperada. Eduardo, el hacendado, ya no era el hombre arrogante y ciego a la verdad. Su voz, antes áspera, ahora portaba un tono de respeto cuando hablaba de la visión de Gabriela. Había transformado la hacienda en un santuario de inclusión, donde cada peón, cada familia, cada caballo, era valorado por su esencia única. Los niños, antes reacios a acercarse a Gabriela, ahora la veían como una heroína, una maestra que les enseñaba a escuchar la tierra y a los animales con el corazón. Las viejas supersticiones habían dado paso a un nuevo tipo de fe, la fe en las capacidades ocultas, en la sabiduría que trasciende los sentidos comunes. La hacienda, más allá de la victoria en la charreada, había ganado algo más valioso, un alma renovada, un espíritu de comunidad y solidaridad que se extendía como las raíces profundas de un ahuehuete milenario, nutriendo a todos por igual. A pesar de las nuevas oportunidades y el reconocimiento, Gabriela nunca olvidaba la calidez de su hogar en el alma del rancho. Cada noche, antes de dormir en su nueva habitación en Guadalajara, sus dedos menudos buscaban el pequeño trozo de cuero curtido que don Pedro le había dado, su amuleto,
su conexión palpable con el rancho, con el relámpago, con su gente. El olor a tierra y a caballo que emanaba de él la transportaba de vuelta a los campos de agave, a los murmullos del viento entre los magueyes. Ya no sentía la ceguera como una carga, sino como un don, una llave que le abría puertas a un universo sensorial que la mayoría ignoraba. Su paz interior era un lago sereno, profundo y vasto, donde cada vibración, cada aroma, cada sonido era una pincelada que construía un cuadro completo y vibrante de la vida, su propia obra maestra silenciosa y personal. La historia de Gabriela se convirtió en un susurro que viajaba de boca en boca por todos los ranchos de Jalisco, un recordatorio conmovedor de que la verdadera visión no reside en los ojos, sino en la profundidad del corazón y la capacidad de empatía. Era una lección viviente de que cada limitación, lejos de ser un impedimento, puede esconder una fuerza única e insospechada, una puerta a percepciones que el mundo normal no puede comprender. Su vida era un faro que iluminaba la importancia de mirar más allá de las apariencias, de confiar en la intuición y de valorar las capacidades ocultas de cada ser. Enseñaba que la grandeza no se mide por lo que se ve, sino por lo que se siente, por la conexión con el alma del otro, sea humano o animal, en un baile eterno de comprensión y respeto que transformaba la adversidad en un milagro de esperanza. En cada festival del pueblo, en cada charreada, la historia de Gabriela era contada con fervor, un testamento a los valores inquebrantables de la cultura mexicana. La familia, no solo de sangre, sino de lazos forjados en el trabajo y la adversidad, se había fortalecido, demostrando que la solidaridad era la columna vertebral que sostenía a la comunidad. La fe, una fe que trascendía los dogmas para abrazar lo inesperado, lo mágico, lo que el corazón sentía más allá de la razón, se había arraigado profundamente. El alma del rancho, más que una propiedad, era ahora un símbolo de resiliencia, de cómo la unión podía superar cualquier tormenta. Los campos de agave, bajo el mismo sol inclemente, parecían brillar con una luz renovada, y el canto del cenzontle al atardecer sonaba más alegre, un himno a la vida y a la esperanza que había renacido de la desesperación. Y así, Gabriela, la niña que no veía con los ojos pero sentía con el alma, continuó su camino, llevando consigo el susurro de el relámpago y el latido de su gente. Su legado no sería solo el de haber salvado un rancho, sino el de haber abierto los ojos de toda una comunidad a una forma diferente de ver el mundo. Algún día, sus manos expertas y su corazón sabio guiarían a otros, quizás a niños como ella, a descubrir sus propias capacidades ocultas. El viento de Jalisco, eterno narrador de historias, seguiría soplando entre los magueyes, y en cada brisa se escucharía el eco de su nombre, Gabriela, la que con sus ojos cerrados nos enseñó a ver la verdadera alma de las cosas. Su visión, una estrella guía, brillaría por siempre en el firmamento del rancho.